Buenas noches, apreciados aprendices virtuales del curso Manejo de Herramientas Microsoft Office Excel. Damos inicio a nuestra última conferencia relacionada con tablas dinámicas y macros. En esta vamos entonces a ver lo que se relaciona con la finalización del curso y también lo que se relaciona con tablas dinámicas y macros. Entonces iniciamos para presentarles el temario de lo que vamos a ver hoy. Lo primero es que vamos a hacer un recuento de lo que fue el curso, de los temas que hemos visto. Lo segundo, ingresamos a lo que son las tablas dinámicas y las macros. Una vez termine la explicación de lo que hay preparado sobre tablas dinámicas y macros, continuamos con los comentarios, aportes y dudas que ustedes tengan. Previamente se dará una breve conclusión. Una vez se entregue la conclusión, pues hay que retirarse de la sala para que comience la grabación de nuestra clase en vivo. Entonces, iniciemos. Este curso, iniciamos con la introducción. Este curso pues inició con la actividad 1, que era el conocimiento de la interfaz de Excel, el conocimiento de las diferentes herramientas que tiene Excel, y entonces en esta actividad 1 básicamente había que hacer un ejercicio fundamental para ese reconocimiento, y era lo que tenía que ver con el taller 1. En el taller 1 se elaboraron 4 hojas, crearon 4 hojas basadas en el libro de Excel. Entonces lo primero que había que hacer era crear un libro, y en el libro generar o crear 4 hojas. Una hoja que se llamó clientes, otra hoja que se llamó productos, otra vendedor y una que se llamó factura. En esas hojas, entonces, lo que había que hacer inicialmente era descargar una base de datos basada en 10 registros, tanto en clientes, vendedores, como productos. Entonces había que generar 10 registros de cada una de esas digamos, objetos o elementos que se pedían. Entonces se pedía el elemento o objeto que se llamaba cliente, otro objeto que se llamaba producto, y entonces a cada uno de esos elementos u objetos había que elaborarle 10 registros. Enseguida, una vez se tenían los registros, había que configurar, digamos, las hojas de tal manera que se pudieran imprimir en una hoja. Entonces todas las hojas, tanto de la factura como las demás hojas, las otras 3, cada una debía quedar lista para ser impresa en una hoja. Luego también el otro ejercicio que se hizo ahí era configurar lo que era lo que era la base de diseño. Entonces en eso había que configurar lo que era el encabezado. Entonces se configuraba el encabezado. Una vez se tuviera configurado el encabezado con los lemas, las fechas que usted quisiera, pues se ingresaba una imagen. Eso entonces fue lo que hicimos en la primera unidad o en la primera actividad. En la segunda actividad estaba basada en automatizar una factura. Entonces, en automatizar una factura, que se usaron las funciones buscar B, o sea, buscar de manera vertical, concatenar, sí punto error, entero, y entonces suma, y entonces básicamente eso eran como las funciones que servían para automatizar la factura. Una vez pudiera automatizar tanto las celdas de clientes como las de producto, entonces la idea era dejar en blanco la factura para que se pudiera ingresar el número de cédula, y con el número de cédula llamaba todos los datos del cliente, y con el código del producto se llamaban todos los datos del producto.
Entonces con eso digamos que fue lo que tuvo que ver con la segunda actividad, en la cual la base central era realizar entonces ese taller. En el taller número 3, entonces basó en hacer 3 informes, un informe de ventas, uno de ventas del vendedor y otro de producto. Entonces en esos 3 informes había que utilizar la función sumar sí y buscar B. También había que utilizar lo que tenía que ver con esta parte que era lo que tenía que ver con el formato condicional, y también hay que utilizar lo que era el pie de página, o sea, ya no el encabezado en la parte superior, sino el encabezado en la parte inferior o pie de página. Eso entonces, y en esta cuarta actividad, que es con la que ya cerramos el curso, entonces vamos a elaborar tablas dinámicas y macros. Entonces eso es un recuento así de manera rápida de lo que fue las 4 actividades, y entonces seguimos. Muy bien, entonces ahora basa entonces esta actividad que vamos a realizar, es la actividad de aprendizaje 4, que la iniciamos ayer y la finalizamos este viernes. O sea, este viernes cerramos el curso. Este viernes a las 11 de la noche, ya a partir ya de las 12, ya no existirá entonces esta interfaz y ya no podrán ingresar ustedes al curso. Ya únicamente podrán ingresar a ver únicamente los datos y los resultados. Es decir, ya estarán cerradas lo que son los elementos de entrega, ya no hay posibilidad de entregar, sino que ya se ha cerrado esos elementos y únicamente podrá ver usted lo que son los materiales, digamos, podrá ver lo que son, digamos, la información del programa y lo que es los anuncios. Básicamente eso será lo que podrá ver hasta que se cierre definitivamente el 20, que es el lunes, que ya se han entregado todos los informes y todo lo que concierne entonces a los resultados de nuestro curso. Entonces el curso se cierra entonces, digamos, académicamente lo cerramos el 17 de mayo. ¿Qué vamos a hacer entonces en esta cuarta actividad? Lo que vamos a hacer es aprender a crear tablas dinámicas y macros para administrar la información. Eso es básicamente lo que se va a hacer entonces en esta actividad número 4. Ya como es sabido, para el estudio ya están habilitados los materiales que se encuentran en el botón actividad 4, ahí encontramos la guía y encontramos todos los materiales de ayuda y videos que corresponden entonces a esta actividad 4. ¿Qué tiene la guía? Entonces la guía es importante que ustedes la revisen para que obtengan entonces la orientación que hay allí para realizar entonces las actividades. Entonces tiene una actividad de reflexión inicial. Aquí por favor me excusan que esto es actividad 4. Pasé seguro por ahí, no, es actividad 4. Entonces en esta actividad 4 entonces la guía tiene una reflexión inicial que basa en unos cuestionamientos que tienen que ver, reflexionar alrededor de lo que son las macros y las tablas dinámicas. La contextualización, apropiación del conocimiento y transferencia, eso básicamente entonces tiene la guía. Las evidencias a presentar, digamos que aquí en esta actividad es lo mismo que la anterior. En esta actividad hay que entregar 2 tareas, o sea, 2 resultados o 2 trabajos. Uno, que es verificar que le quede registrada su nota una vez solucione la prueba de conocimiento 2. Una vez solucione esa prueba, usted debe verificar que en su centro de calificaciones le debe aparecer A. Si no le aparece A, debe hacer otros intentos previamente estudiando el material de la actividad 4, y una vez termine de estudiar ese material, entonces vuelve y hace los otros intentos hasta que obtenga A. Entonces, el entregable 1 es una prueba en línea que se llama prueba de conocimiento 2, que usted la resuelve y una vez obtenga A, pues ya tiene su primer entregable. El segundo entregable entonces es un archivo donde debe entregar los ejercicios resueltos de 2 tablas dinámicas y una macro. La macro debe estar relacionada entonces con
el tema que estamos desarrollando en las hojas del libro de Excel. Se entrega entonces resuelto las dos tablas dinámicas. Previamente hay que enviar lo que es lo que tiene que ver con las credenciales o la clave que usted le coloque a las hojas o al libro. Entonces debe mandar eso para poder, debe mandar entonces las credenciales para poder entonces ingresar al libro o a las hojas según sea el caso que usted les haya colocado la clave a alguna de esas dos, ya sea al libro o a las hojas. Entonces los entregables son dos. Tenemos que el resultado de aprendizaje es entonces crear tablas dinámicas y macros para administrar la información de acuerdo a las necesidades de la organización. Entonces digamos que así de manera teórica, esto es lo que se ve entonces en tablas dinámicas y las macros. Entonces ya tenemos el objetivo, ya tenemos lo que son los resultados de aprendizaje y entonces eso es. Entonces me puede confirmar Paula Jimena si me escucha con un chulito o con una carita feliz, cualquiera de las que me coloque está bien. Para confirmar que me estás escuchando. Está como, aquí coloco un poquito el volumen ya más. Me confirma entonces con un chulito o carita feliz o una mano arriba, cualquiera de esas me puede confirmar si me escucha, si me está escuchando. O tiene algo que no le permite escuchar, no tiene micrófonos. Bueno, muy bien, está escribiendo. Entonces le escucho, muy bien. Entonces continuamos. Una vez entonces ya he hecho esta presentación de lo que es las tablas dinámicas y las macros, entonces continuamos. En esta parte ya, en esta continuación es una cuestión de explicar qué es lo que se hace con las tablas dinámicas y las macros. Muy bien. Entonces tenemos que para crear una macro hay que utilizar, digamos, ya conocemos lo que es la cinta de opciones, que tiene archivo, inicio, insertar, dibujar, diseño de página, entonces tiene todas estas, digamos, estas pestañas. Entonces la que vamos a utilizar en este caso para crear tablas dinámicas es la que dice insertar. Entonces utilizamos esa ficha o esa pestaña, entonces pulsamos ahí, entonces habilitamos todos los grupos de comandos y de herramientas que tiene insertar. Entonces en insertar tenemos tablas dinámicas. Entonces digamos que aquí yo ahora les explico, ahora les explico a todos, entonces en un Excel cómo es esto, pero previamente hay que entenderlo así como de manera intuitiva de qué trata el asunto de las tablas dinámicas. Entonces las tablas dinámicas, una vez yo pulse aquí, insertar y pulse tabla dinámica, inmediatamente se me despliega esta ventana emergente donde dice crear tabla dinámica. Entonces básicamente ya viene con dos alternativas para crear la tabla dinámica. Una es para crear una hoja nueva. Entonces se crea, si coloco yo aquí donde dice hoja nueva, entonces inmediatamente me va a mandar a una hoja predeterminada que tiene él y entonces los datos que yo haya seleccionado para la tabla dinámica, entonces inmediatamente me lo va a crear en una tabla nueva. La otra opción que tiene es que yo, según donde esté ubicado o donde me posicione, entonces me va a colocar la tabla dinámica donde yo quiero que esté o donde me coloque en la hoja que yo esté. Entonces le digo que me coloque en la hoja y entonces de una vez me va a colocar aquí. Él tiene, aquí si ustedes observan en esta flechita arriba, ahí si yo pulso ahí es para seleccionar los datos. Entonces pulso ahí, se me aparece una ventana pequeñita y entonces selecciono los datos. Una vez los selecciono, miro dónde voy a colocar, si en nuevo o en la posición en que yo esté y le digo aceptar y entonces me crea la tabla dinámica. Entonces, ¿qué me resulta cuando me cree la tabla dinámica? Me resulta digamos dos zonas o dos espacios.
un espacio donde va a estar la tabla dinámica que yo voy a movilizar y que yo voy van a ser el resultado. Entonces la tabla dinámica que yo voy a traer la voy a traer con los campos que ya tenga. Entonces en este caso, por ejemplo, yo traje una tabla dinámica que tenía unos campos de clientes que se llamaban nombre, apellido, teléfono. Entonces me va a traer estos campos. Entonces estos son los campos que yo he seleccionado en la tabla, entonces me los va a traer completo. Y entonces él tiene 4 zonas. Una zona donde hay unos filtros, donde yo puedo pasar estos 4 campos, ya sea a filtros, los puedo pasar todos 4 para que se filtren, o pasar uno solo para que sea filtrado. Entonces yo puedo jugar con los campos que tenga aquí con estas 4 zonas, ya sea con la zona de filtro, con las filas, con las columnas o con la sumatoria. Entonces, según yo me movilice aquí, entonces me va a resultar aquí en la tabla dinámica las diferentes posiciones o organizaciones que yo haga para la interpretación, que se me facilite entonces allí según la organización que vea yo que sea más fácil de interpretar. Entonces eso es como la parte ahí de la tabla dinámica. Entonces básicamente cuando se crea la tabla dinámica tiene dos apartados. Un apartado donde va a aparecer, digamos, los estados que yo voy seleccionando en el apartado 2, entonces yo selecciono de aquí celdas, entonces se me van apareciendo acá. Listo. Entonces observe que ya yo ya hice una opción y que fue que seleccioné nombre, valor y producto. Entonces seleccioné estos 4 y me apareció la tablita así. ¿Sí? Entonces mire que yo pasé valor unidad, lo pasé aquí en columnas. Ventas lo pasé a C y nombre del producto lo pasé a fila. O sea, el C me pareció que es donde está sumando, entonces es donde me va a entregar valores. Entonces allí es donde yo coloqué entonces el campo C. Entonces esta organización que yo movilicé de aquí, la pasé aquí, entonces me va a resultar en esta tabla, que es la tabla dinámica, que me va a entregar unos valores que yo voy a poder interpretar muy fácilmente. Aquí me dice que ha tenido 38 ventas, 43 ventas y un total del valor por venta de tanto. Entonces esto me queda muy fácil para interpretarlo. Entonces eso es como el análisis que yo puedo hacer una vez movilice los diferentes campos. Ya terminado esa parte que tiene que ver con tablas dinámicas, tenemos otro apartado que hay que estudiar aquí en tablas dinámicas y macros, y es la cuestión de colocarle claves a las hojas. Eso es como colocarle claves a una cuenta. Entonces, quien se sepa la clave de la cuenta es quien puede acceder a la cuenta. Entonces, en este caso, si usted le coloca clave a una hoja y no entrega la clave, pues el único que puede abrir la hoja es usted, porque es el que tiene la clave. Entonces, funciona igual que una cuenta aquí el Excel, para las hojas o para los libros. En ese sentido me parece que Excel es muy seguro, pues eventualmente sacando todas las salvedades de que se bloquean, se pueden hackear y toda la cosa. Entonces sacando esas salvedades, Excel funciona lo mismo que una cuenta de banco. O sea, se puede configurar las claves para que uno únicamente pueda ingresar ya sea al libro o a las hojas. Entonces, un procedimiento sencillo para colocarle la clave a una hoja, entonces es decirle botón derecho, me posiciono en la hoja, entonces le digo botón derecho y entonces pulso la opción proteger hoja y entonces va a salir esta ventanita donde hay que escribir la clave. Entonces escribo la clave, le confirmo la clave y le digo aceptar. Esa entonces es la forma de colocarle entonces la clave a una hoja. Muy bien, ahora entonces vamos a lo que tiene que ver con la macro. Las macros pues es un proceso ya que entra en el campo de la automatización. Esa fue una de las cosas que hicimos en la actividad número 2. En la actividad número 2 lo que tratamos de hacer fue automatizar la factura. Y entonces se automatizaba la factura para que la factura quedara completamente en blanco aplicando una función lógica que se llama así punto error. Entonces ella lo que salía un error que se llamaba numeral n mayúscula sobre a mayúscula. Entonces salía ese error una vez yo quitaba el código o el número de cédula, que lo quitaba, entonces me salía ese n sobre a. Entonces la función lógica lo que hacía
era que ese n sobre a me lo convertía en un espacio vacío, la si.error. Entonces, pero yo podía decirle a la si.error que ese error n sobre a, en vez de que estuviera ese error, me devolviera una a o una b, porque eso es lo que hace o sea, él devuelve lo que yo le indique que me entregue. Entonces, en este caso, lo que le indicábamos era un espacio vacío para que la factura quedara en blanco. Entonces, ahora vamos también a automatizar un proceso o un evento que sea muy rutinario, entonces yo lo voy a automatizar. En este caso vamos a automatizar, yo coloqué aquí, voy a automatizar de manera sencilla de la factura, cédula, nombre, apellido, teléfono, dirección y compra total. O sea, esos son los campos que voy digamos, automatizar, que una vez se llenen esos campos, entonces inmediatamente ir llevando el registro y ir guardando, que él me haga ese proceso de guardado. Entonces observe que lo que voy a hacer es lo siguiente. De la factura, de este cuadrito que coloqué aquí, voy a copiar esos campos que están en la factura, ¿cierto? Y los voy a trasladar a una que la voy a llamar copia. Y entonces los voy a trasladar, está en vertical, y entonces los voy a trasladar horizontal, ¿sí? Para eso voy a usar el pegado especial. Entonces el pegado especial tengo que utilizar valores y transponer para trasladar estos valores acá. Ahora, cuando ya pase al otro valor que es compra total, pues no tengo que sino pegado especial y valores. No hay más porque compra total no tiene que trasladarse sino como está. Entonces eso es lo que hay que hacer allí. Una vez entonces tenga yo todos esos datos, digamos, ya tenga como la configuración de lo que voy yo a tener, que es este formático pequeño que tengo aquí, que es cédula, nombre, apellido, teléfono, dirección y compra total. Una vez tenga yo ese formatico, entonces ahora sí paso a grabar la macro. Entonces, antes de grabar la macro debo de tener este formatico. Entonces, una vez ya tenga este formatico, pero este formatico hay que hacerlo acorde como está en la factura, es decir, hay que pasar los datos para que el proceso se haga bien. Entonces, tengo este formatico, ya cuando tenga ese formatico, entonces voy a grabar la macro. ¿Qué me va a hacer la macro? Me va a guardar cada que yo haga una factura a un cliente, entonces voy a guardar el número de cédula, el apellido, el teléfono, la dirección y la compra total. No voy a grabar sino eso. En el otro video yo hice pues ya más cosas, pero en este para que sea más rápido no voy a hacer sino esos dos pasos para que se me agilice la macro, entonces para que sea rápido. Entonces una vez ya tenga este marquito o este formatico, entonces comienzo y pongo en marcha la macro. Entonces voy a la factura, entonces voy a la factura, copio los datos de la factura e inicio la grabación. Entonces para iniciar la grabación, entonces me voy a vista, en vista le digo macros y entonces observe que hay tres opciones, entonces yo le digo grabar macro. Una vez le diga grabar macro, entonces sale todo esta ventana y entonces en la ventana le voy a colocar un nombre a la macro, ¿sí? Entonces colocarle un nombre a la macro y colocarle qué es lo que me hace la macro y le digo aceptar. Una vez le diga aceptar, inicio la grabación. Entonces ya inició la grabación, observe que ya tengo el marquito que yo les dije ahora, o sea tengo ese formatico. Entonces ya inicio la grabación, entonces inicio mi grabación. Y entonces, una vez inicie la grabación, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar allá en la factura, voy a copiar todos los datos que tengo aquí. Si los tengo en blanco, da igual. Si los tengo aquí, pues yo los dejo así para que ustedes vean que voy a copiar estos datos. Entonces le digo copiar. Una vez le diga copiar estos datos, entonces voy y los coloco aquí en el marquito, le digo pegado especial, ¿cierto? Entonces le digo aquí pegado especial que me pegue los valores y que me los transponga. Entonces me va a pegar estos valores que tengo en el cuadrito, me los va a transponer aquí. Y luego entonces voy a compra total y le digo que me pegue este valor. Entonces ya la macro está grabando, entonces está grabando el proceso que yo estoy haciendo. ¿Listo? Una vez haya pegado yo esos datos, le digo cursor derecho y entonces le digo que me ubico aquí. Y en la celda, entonces le digo que me ingrese una fila. ¿Para qué? Para que me ingrese una fila, pues los datos que van a ingresar permanentemente, entonces me va a ingresar esos datos. Entonces
me va a ingresar una fila de este color, entonces yo le voy a cambiar color y lo voy a colocar en blanco y voy a dejar que el texto sea en negro. Una vez termine eso, entonces dejo el cursor aquí, la grabación está en proceso en ese entonces. Entonces, una vez, entonces me devuelvo, borro todo lo que tenga, borro los códigos y borro la cédula. Una vez borré eso, entonces detengo la grabación. ¿Ya? Ahí ya culmina entonces la macro. O sea, grabé un proceso desde el inicio hasta el final. Entonces, ahí ya culminó la macro, entonces ya puedo ingresar el botón, entonces voy a reprogramar, entonces puedo ingresar el botón donde yo quiera de la grabación, donde yo quiera ejecutarlo para que él me siga grabando entonces datos. Entonces creo que ahí hemos terminado. Entonces hemos terminado pues uno de lo que tiene que ver con elaborar tablas dinámicas, elaborar ¿qué digo yo? Grabar lo que es la clave y funcionar con la macro. Entonces ya hemos hecho esa parte, entonces voy a indicarles en un Excel cómo se hace eso que les he explicado así como en imagen para que sea entendible qué es lo que yo estoy haciendo, porque yo a veces cuando me coloco en el texto del Excel, entonces uno a veces va muy rápido, entonces no sabe dónde van saliendo las cosas. Aquí ya sabe usted qué es lo que está pasando, entonces ya les expliqué, pueden ahora revisar de nuevo la grabación para que se den cuenta qué pasó, qué se hizo. En conclusión, se deduce que el estudio de materiales es importante, o sea, lo que hay en los materiales de estudio es muy importante. Todo esto lo he sacado de los materiales de estudio, porque posibilita el aprendizaje para hacer las tablas dinámicas y la macro. Entonces ya tenemos eso. Bueno, aquí concluimos lo que tiene que ver entonces con el temario de las macros y tablas dinámicas, y entonces paso ya a darle la explicación en vivo, en un Excel. Entonces, les comparto pantalla, compartir todo mi escritorio, y aquí lo pueden ver, ¿cierto? Pueden ver todo mi escritorio, entonces digámosle, estaba contestando un mensaje antes, bueno, entonces ya aquí ven todo mi escritorio. Yo previamente ya aquí tengo un libro de Excel. Este libro de Excel, pues es un libro en el cual tengo lo que ustedes ya conocen, clientes, vendedores, producto, factura y copia, ¿cierto? Entonces aquí tengo la factura que ustedes observan que está automatizada. Si voy a quitar esto de aquí, ya está automatizada, ¿cierto? Entonces como ya está automatizada, no es sino colocar, ya sea, por ejemplo, si coloco un código de producto 2020, que es lo que yo tengo aquí, entonces 2020, entonces ya me aparecen los productos, entonces no, cantidad de eso, ¿cuánto? Entonces yo digo 2, inmediatamente ya me aparece cuánto valen 2 y el total, entonces de una vez van apareciendo. Entonces lo que yo ahora voy a hacer es que voy a borrar únicamente lo que son las cantidades que se colocan y el código y el número de cédula, ¿sí? Entonces voy a así previamente para ir haciendo el ejercicio, vamos a copiar de aquí, por ejemplo, vamos a copiar la cédula de Santiago para decirle a la factura que me traiga. Entonces voy a cédula, coloco la cédula ahí y entonces inmediatamente la coloco, entonces ya me trae todos los datos de lo que es Santiago. Entonces Santiago Gómez, ¿listo? Entonces me trae todo eso. Vamos a colocar un código así pequeño, 2021. Y una cantidad de 2 unidades. Entonces con eso vamos a hacer la primera, para hacer nuestra macro. Ah, perdón, pues me fui al revés, ¿no? Me emocioné tanto, pero da igual, ¿no? O sea, tablas dinámicas, grabar digamos, la protección de la hoja y hacer la macro. Entonces primero voy a hacer la macro, ahora hago las tablas dinámicas y luego les explico lo de la... Entonces inicié por lo último, por donde había terminado. Pero bueno, creo que ustedes lo entenderán allá. Entonces, lo primero que hay que hacer es colocarle a una hoja, o sea, crear una hoja, aquí en este botoncito donde dice hoja nueva. Entonces le digo copias. Entonces yo le coloqué a esa hoja copias. Entonces, vamos entonces a construir el formatico. Entonces voy a construir nomás hasta donde dice dirección nomás, ¿sí? Entonces hasta ahí le digo copiar.
Entonces, digamos, para que se diferencie, bueno, en dirección. El email no lo va a colocar, entonces esperemos que borremos el email para que no me vaya a confundir ahora, para que no se me resulten tantos datos. Entonces, voy a copiar nomás este apartado. Entonces le digo copiar. Sí, entonces me voy a copias y voy a hacer el formatico. Entonces le digo botón derecho y le digo pegado especial. Aquí en pegado especial, entonces le digo valores y le digo transponer y le digo aceptar. Entonces observe que ya me trajo esos valores acá. ¿Listo? Y de la factura voy a colocar el total. ¿Sí? Entonces le digo copiar el total. Entonces lo copio acá. Entonces únicamente lo que voy a conservar en la macro, esto quedó mal ahí, entonces por eso lo copio mal. Entonces hasta acá estábamos haciendo, entonces entonces le digo botón derecho pegado especial. Entonces en pegado especial le voy a decir valores y aquí le digo aceptar. Entonces observe que ahora sí lo pegó bien, ¿cierto? Entonces hago el formatico, entonces le doy formato, digamos que donde dice todos los bordes, digamos que le voy a dar más tamaño para que se vea más grande, voy a colocarlo en 18 y entonces este es el formatico que voy a usar yo para que me guarde únicamente cédula, nombre, apellido, teléfono, dirección y la venta. O sea, únicamente en este caso vamos a hacer eso, ¿sí? Entonces aquí voy a colocar esto como de amarillito que me guste de color, ¿sí? Pero ahora cambiémoslo a este color así. Entonces ya tengo aquí este formatico que es donde yo voy a guardar, digamos, esos datos. ¿Que voy a guardar? ¿De dónde voy a guardar esos datos? De la factura. Entonces una vez yo le hago una factura al cliente, entonces me va guardando los datos aquí. Entonces listo, ya tengo el formatico, que es lo primero que hay que hacer. Entonces, formatico listo. Ahora ya puedo comenzar la grabación de la macro. Entonces, ¿cómo inicio la grabación de la macro? Pues me voy aquí a vista, ¿cierto? También ahora les indico que hay otra manera de hacerlo. Entonces me voy a vista, le digo macro, ¿sí? Y entonces le digo grabar macro. Cuando yo le digo grabar macro, todavía no he iniciado la grabación del proceso que voy a hacer, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces le digo que este se llame, digamos, guardar datos de factura, puede ser, ¿no? Guardar, entonces recuerde que hay que colocar guardar raya al piso, ¿sí? Porque no se pueden dejar al guardar dos, para no, usted ya puede entender que le puede colocar cualquier nombre, guardar datos, pero entonces tiene que ser en una sola línea. No pueden ser varias porque entonces si deja espacio, entonces no le va a aceptar. Entonces, ¿qué me va a hacer esta macro? Guardar datos de la factura. ¿Sí? Entonces eso es lo que me va a hacer. Cuando yo le digo aceptar, él ya comienza a grabar. Entonces le va a decir aceptar y ya comenzó la grabación. Muy bien, entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a copiar en la factura? Entonces va a ser estos datos, esta dirección. Entonces le digo copiar, ¿sí? Y una vez le digo copiar, entonces los voy a pegar aquí, en este espacio. Entonces le digo pegado especial. Entonces le digo valores y le digo transponer. ¿Sí? Ya los pegó. ¿Sí? Entonces ahora voy, el otro dato que es entonces digo copiar, ¿sí? Y lo voy a pegar. Entonces lo pego aquí. ¿Cómo lo pego? Pegado especial, valores, y le digo aceptar. ¿Listo? Entonces él ya hizo ese proceso es el que va a hacer siempre que la macro va a hacer este proceso. Entonces ahora voy a ingresar una línea. Entonces le digo insertar y entonces me insertó una línea. Entonces esa línea, pues yo quiero que esté de colorcito, vamos a ingresarla y la va a colocar de color blanco para que quede. Y el texto lo colocamos de color negro. Este es el texto, ¿no? El texto se coloca de color negro. Listo. Y dejo el cursor ahí. ¿Sí? Si quiero, entonces puedo extender esto para que se vean los datos. ¿Sí? Se vean más los datos.
Listo. Entonces yo dejo el cursor aquí, me voy a la factura y entonces borro los datos. Entonces borro número de cédula y borro el código. Una vez haga ese proceso, le digo detener la macro. ¿Dónde detengo la macro? Pues voy aquí y le digo macro y la detengo. Ya se grabó la macro, ¿sí? O sea, ya mi macro está grabada. Si quiero ver si está grabada, entonces digo macros y le digo ver. Y entonces aquí dice guardar, está la macro número 2, ¿sí? Listo. Ahora, si yo quiero ver si funciona la macro, entonces puedo colocar un botoncito aquí. ¿Cómo coloco un botoncito ahí? Pues hay que ir, este es el otro proceso, vamos a archivo, y en archivo vamos a opciones. Uy, se me está yendo el tiempo súper rápido. Voy a opciones, luego vamos a personalizar cinta de opciones, y en personalizar cinta de opciones, aquí está la cinta de opciones. Entonces mire que necesitamos este grupo que se llama desarrollador. Entonces lo pulso y entonces le digo aceptar. Entonces inmediatamente aquí ya me apareció el desarrollador. Entonces en el desarrollador, mire que aquí tengo varias herramientas para usar, entre ellas la macro. Entonces por aquí también puedo grabar la macro. Entonces aquí tengo varias herramientas para usar. Entonces en este caso voy a usar este botoncito y lo voy a colocar aquí. Una vez lo coloque ahí ese botoncito, mire que él me lleva a donde está la macro. Entonces yo le digo, bueno, cójame la macro y me la coloca ahí. Entonces, en ese botoncito, ahí va a estar mi macro. En el botón 1, ahí tengo la macro, que si yo quiero activarla, entonces inmediatamente vamos a ver si funciona. Entonces nos vamos a cliente, entonces le decimos Martín, vamos a copiar esa cédula, decimos copiar, entonces listo, vamos a guardar, vamos a atender a Martín, entonces Martín Bermúdez, entonces me trajo los datos, entonces digo, Martín Bermúdez me va a pedir un producto que es de código 2022, ¿cierto? Pidió 2 unidades, entonces las 2 unidades valen 4.000 no sé qué, entonces yo lo que voy a guardar son los datos de Martín que me hizo la compra y lo que hizo de compra, entonces le digo, guárdeme esos datos, ya listo. Ahí se quedó guardando los datos. Miro a ver si ya los guardó, ¿cierto? Efectivamente ya guardó los datos. ¿Ya? Entonces me guardó los datos que yo le dije a él. Eso es así, ya. Ahora, vamos a crear, entonces ya es esa parte. Vamos ahora entonces a lo de las tablas dinámicas. Entonces lo primero que hay que hacer en tablas dinámicas es, primero, si yo me posiciono, digamos, en esta hoja, voy a llamar esta hoja tablas dinámicas, ¿cierto? Tabla dinámica, ¿sí? Entonces me posiciono en esta hoja. Entonces, cuando esté posicionado ya en la hoja y la he nombrado, porque el ejercicio de primero, nombre una hoja como tabla dinámica. Entonces me voy a insertar, ¿cierto? Entonces en insertar, le digo insertar tabla dinámica. Cuando le digo insertar tabla dinámica, entonces observen que en el ejemplo que yo les decía hay 2 alternativas. Vamos, si yo de pronto estoy tan entretenido, vuelvo a la sala, que a veces me entretengo mucho, cancelo esto acá, y entonces mis queridos estudiantes me escuchan porque me entretengo y como no los estoy viendo, entonces por favor con un chulito me confirman si me están escuchando y están, por lo menos no se han dormido. Ya listo, ya aquí ya hay ya listo, está José Miguel, está atento. Aquí, ya listo. José Miguel, Luz Mari, ¿me escucha? Ya le doy la palabra, ya estoy terminando. Apenas termine inmediatamente aquí no, José Miguel, Luz Mari, Paula, ¿qué pasó? ¿No escuchan? Pues Paula ahora me confirmó que sí me escuchaba. Luz Mari, no la... Chulito, carita feliz. Ya listo. Muy bien. Entonces borremos aquí y sigamos. Entonces ya estoy terminando, entonces sigo con tablas dinámicas y luego con lo que es proteger la hoja y ahí termino y entonces les doy la palabra. Tenemos tiempito todavía. Entonces seguimos. Entonces ya les decía que lo primero que es que titular una hoja como tabla dinámica.
hay que titular dos, pero yo no voy a titular sino una para el ejemplo, ¿no? Entonces me voy a la ficha insertar o a la pestaña insertar y le digo tabla dinámica. Una vez le diga tabla dinámica, recuerden que yo les explicaba que habían dos alternativas. Una, para ingresarla en una hoja existente, o sea que voy a ingresar la tabla en esta hoja que le llamé tabla dinámica, o sea que ahí voy a ingresar la tabla dinámica. O en una nueva, si le digo nueva, entonces él me va a abrir una hoja nueva de manera predeterminada. Entonces digámosle nueva a ver qué pasa. Y luego le decimos, no, primero digámosle que me la coloque aquí en esta hoja existente, ¿ya? Entonces, como me la va a colocar en esa hoja existente, entonces yo voy a seleccionar primero los datos de mi tabla dinámica. Entonces ya tengo ahí, entonces por ejemplo pueden ser estos datos de aquí, de cédula y teléfono, estos datos. ¿Sí? Una vez los tenga seleccionados, le digo, ya los tengo y le digo aceptar. Entonces observe que la tabla dinámica me la insertó en tabla dinámica que yo tenía, ¿cierto? Entonces me insertó cédula, nombre, apellido y teléfono, y él me dice que si quiero más tabla dinámica, o sea que si voy a ingresar más. Y observe que aquí está lo que les explicaba, filtros, columnas, filas y valores, o sea que yo puedo movilizar, por ejemplo, cédula, yo la puedo colocar en valores o la puedo colocar en filas, ¿sí? Puedo colocar lo que es, a ver, teléfono lo puedo colocar en columna, entonces digamos que lo coloco en columna, ¿sí? Entonces, esa es la manera como usted, las configuraciones que elijan que se le facilite la interpretación entonces de la información. Entonces, digamos que me voy a devolver, a ver si me lo permite, listo. Entonces, me he devuelto, ¿listo? Entonces, yo voy a crear ahora la tabla dinámica, no que me la inserte en la hoja existente, o sea, en la hoja que tengo, sino que me la ingrese en una hoja. Entonces voy a insertar, entonces le digo tabla dinámica, entonces ahora le digo que lo haga en una hoja nueva, ¿sí? Y entonces selecciono datos. Entonces voy y selecciono los datos nuevamente de cliente, entonces selecciono nombre, apellido, hasta aquí, y entonces voy y le digo que es en una hoja nueva. Entonces le digo aceptar. Entonces, observe que él me lo hizo en una hoja nueva, o sea, se llama hoja 5, ¿ya? Entonces, la hoja 5 yo la puedo también colocarle los valores, ¿cierto? De una vez, entonces movilizarla de manera diferente estos valores, entonces puedo colocar, observe que cuando yo comienzo a resaltar, entonces ya comienza a aparecer la tabla, o sea, por ejemplo, selecciono el campo cédula, y el campo cédula se juega a suma de valores, yo lo puedo tener en filas, ¿sí? Y aquí en filas aparece ya, en filas como lo coloqué en filtro, entonces mire que ya apareció en filtro y puedo filtrar los valores que yo quiera. Si quiero este valor, entonces no filtro sino únicamente ese valor. Entonces aquí ya puedo, digamos, jugar como yo quiera con la información y según se me facilite la interpretación, entonces de acuerdo a eso hago la organización y la creación de mi tabla dinámica. Entonces digamos que esa es como la parte así de lo que tiene que ver con las dos opciones de crear tabla dinámica, porque esta parte de los filtros y toda esta zona ya las explicamos. Ahora, para finalizar y ya darle la palabra a ustedes, ¿cómo se le coloca la clave entonces a una hoja? Entonces muy sencillo, le decimos botón derecho a la hoja que queremos colocarle clave, entonces una vez le diga botón derecho le decimos proteger hoja, y entonces digamos que a este le vamos a colocar clave 1, 2, 3, 4. Entonces listo, le digo aceptar y la confirmo 1, 2, 3, 4 y le digo aceptar. Ya ahí, ya la hoja quedó inmovilizada, o sea, ya no me permite interactuar hasta que yo no la desproteja. Hasta que no la, mire que si voy a escribir, por ejemplo, mire que no me deja, o sea, ya está protegida. ¿Sí? Donde quiere escribir ya no me deja escribir, sino que ya está. La única manera de volver a interactuar en esa hoja es llegar, decirle botón derecho, desproteger y colocar 1, 2, 3, 4. Entonces cuando coloque 1, 2, 3, 4, entonces ya está desprotegida la hoja y ahora sí puedo ingresar información. Entonces, compañeros, he terminado entonces aquí la explicación de lo que tiene que ver con tablas dinámicas y macros y entonces me regreso a la sala para escucharlos qué preguntas o inquietudes tienen y que yo les pueda colaborar. He dejado
me va a dejar en el escritorio para poder, si de pronto hay alguna duda que tenga que ver con Excel, pues no me tenga que volver otra vez a hacer este ejercicio. Entonces, voy a habilitar los micrófonos, como son pocos, entonces para que puedan intervenir. Entonces, previamente voy a guardar, para guardar este listado. Entonces, hoy es 14 de mayo. Bueno, hay algo que decir aquí más todavía que recomienda el SENA, y es algo que tiene que ver, sí. Entonces, es algo que ya nos incumbe, entonces es decirles a ustedes que esta es la última conferencia que tenemos del curso, y entonces ya cerramos el curso el 17, como lo dije al inicio, y entonces hay algo que decir aquí que dice que el SENA tiene como propósito mejorar la calidad de su formación. Por esta razón, su opinión es muy importante para nosotros. Lo invitamos a diligenciar el cuestionamiento de evaluación que se habilita de forma automática en el ambiente de formación, con el que evaluará el curso, contenido, materiales y acceso, así como el instructor que lo acompañó durante su proceso. Entonces, esta es una recomendación que hay que hacerle a todos, y los que vean entonces se den cuenta que hay que hacer esa encuesta. ¿Qué más hay que decir aquí? Que como esta es ya la última conferencia, entonces hay que decir algo aquí más, lo que tiene que ver con responder la encuesta. ¿Qué más se nos pasa por alto? El SENA tiene como propósito mejorar, listo, eso está ya. Bueno, algo que tiene que ver para ustedes es con el cierre de la formación. El cierre de la formación tiene que ver con hacer algunas recomendaciones con respecto a los cursos que pueden tomar. Entonces, hay una dirección por aquí, que no sé si es aquí donde dice, hay una dirección, no la he colocado, donde ustedes pueden acceder a esa dirección. Y entonces, en esa dirección, a ver si debe de ser descarga, acá. Entonces, en esta dirección dice, lo invitamos a continuar su formación a través de otros programas de formación virtual, que pueden ser de su interés. Entonces, en esta dirección encuentran ustedes todos los programas. Yo les recomiendo, aquí les colocar el manejo de herramientas Microsoft Office, Word. ¿Por qué recomiendo yo ese curso? Porque me parece que hay un ejercicio muy importante en ese curso que se llama combinación de correspondencia, y esa combinación de correspondencia tiene que ver con manejar muy bien base de datos, que fue una de las cosas que hicimos en la actividad 1. Entonces, por eso recomiendo ese, para que hagan ese ejercicio, que es una actividad que tiene Word, combinar base de datos. Ese combinar base de datos es combinar una base de datos con Word, con texto. Muy bien, entonces eso sería como lo último, pues, para darle la palabra a ustedes. Ya, perdón, ya tienen habilitados los micrófonos. Los escuchamos. Entonces tenemos, bienvenido José Miguel, Luz Mari y Paula Jimena. Decirles que ya culminamos la formación, que entreguen y que estoy pues hasta la última día acompañándolos en cualquier cosa que ustedes requieran. ¿Cuál es la pregunta que tiene Paula Jimena? Escríbala o hágale que tenemos, verdad que ahora tenemos, pero no han confirmado la asistencia a bueno, en ese estaremos a partir de las 8:30. Al chat de 8 a 10, entonces lo haré ahora a las 8:30 para que ustedes puedan ingresar a él a partir de las 8:30. No importa, lo escribe ahí en el chat.
por eso lo habilité. Si no hay audio, entonces escribe la pregunta ahí, que aquí la entendemos, en lo posible, ¿no? A ver, ¿qué pasa cuando crea el botón para copiar factura? Pues para copiar factura recuerde que tiene que hacer un proceso para poder tener ese botón, ¿no? Los botones de crear factura. Ah, sí señor, eso pasa, claro, eso sucede, o sea, lo lleva a todos. Recuerde que cuando yo hice aquí mismo pasó los datos a copias, pasa acá, o sea, guarda los datos de una vez. Sí, porque eso es lo que yo hice en la macro, entonces él le guarda todos estos datos acá. Sí, está bien. Lo que es que colocar para poder tener los botones, no porque así, o sea, si quiere que los datos queden, entonces no le coloca un paso que colocamos y el paso es que usted no borre los datos. ¿Ya? O sea, un paso que nosotros le colocamos a la macro cuando la grabamos es que una vez pasábamos los datos, cuando nos devolvíamos, borrábamos la cédula y borrábamos los códigos. Entonces, una vez borrábamos los códigos, entonces la factura queda en blanco. Entonces, eso es lo que hace la macro. Entonces, si hace todo ese proceso, pasa todos los datos y entonces queda en blanco la factura. No es que se borren, sino que así fue que se grabó la macro. Ahora, si usted quiere que quede con los datos, pues no graba ese paso, sino que únicamente graba hasta donde usted traslada los datos, ¿cierto? Únicamente y deja los otros datos sin borrar y le dice detener. Y detiene y entonces no le va a borrar los datos, entonces únicamente va a guardar los datos y la factura le va a quedar con los datos que tiene. Porque usted no le ha dicho eso a la macro, pero como nosotros le dijimos eso, entonces exactamente eso es lo que hace. O sea, lo que uno le diga a la macro, lo que haga es lo que va a hacer. Entonces, nosotros la configuramos así, para que borre los datos de la factura de una vez, o sea, que me los guarden, ¿ok? Muy bien. Sí. Ah, José Miguel. ¿Tampoco tiene micrófono? Dale, José Miguel. Ah, debe estar conectado, no está configurado en el PC. Ah, de las tablas dinámicas. ¿Qué pasa en las tablas dinámicas? Ah, sí, recuerde que la grabación queda, ¿no? Entonces usted puede volver a revisar desde el inicio hasta donde quedamos. Si una tabla dinámica es unos datos que uno selecciona o un rango de datos que usted tenga, entonces ese rango de datos lo selecciona y lo convierte en una tabla dinámica para usted analizar esos datos de ese rango específico que usted quiere. O si quiere un rango grande, pues analiza ese rango que tenga. ¿Qué pasó, Ingrid? Estábamos hablando con José Miguel. ¿Pero qué exactamente quiere que le diga sobre las tablas dinámicas, José Miguel? A las compañeras que ingresó Erika Viviana, que ingresaron ahora,
Pues si no alcanzan ahora a resolver sus dudas, y Paula Andrea me parece que ingresó ahora. Paula Andrea y Erika, pues pueden ingresar ahora después de las 8:30. Si tienen alguna duda, yo les colaboro después de las 8:30. José Miguel, ¿qué era lo que no entendía de las tablas dinámicas? Sin embargo, recuerde que los micrófonos están habilitados para el que quiera hablar. Ah, José Miguel. No es lo que te pide el taller, o sea, si el taller te pide hacer, o sea, si el taller te pide colocar, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. ¿Qué es lo que te pide el taller? Miremos, a ver, ya me paso. El taller lo que te pide es usar vendedores y clientes, ¿cierto? Entonces hacerle una tabla a vendedores y otra tabla a clientes, entonces haga eso. Entonces, la tabla dinámica, entonces aquí ya tengo el nombre de tabla dinámica. Si no, pues digamos que yo le voy a hacer a clientes, entonces le digo, me coloco aquí en la que ya tengo, entonces le digo insertar, tabla dinámica, y entonces selecciono clientes o vendedor. Digamos que en este caso utilizamos vendedor, entonces utilizamos todos los datos de vendedor y listo, y le digo acá, y entonces ¿dónde quiero que me lo inserte? ¿En esta tabla o en una hoja nueva? Entonces vamos a decirle en hoja nueva. Si le dice en hoja nueva, entonces me trae una hoja predeterminada. Entonces listo, le digo aquí y le digo aceptar. Entonces observe que los datos me los traje en una hoja nueva que se llama hoja 6. Y entonces mire que ya me trajo todos los datos. Entonces esta es la de vendedores. Lo único que tiene que hacer es aquí comenzar usted a combinar y a hacer los mejores arreglos que pueda. Entonces esta se llama tabla dinámica de vendedores. Tabla dinámica de vendedores. ¿Listo? Eso se llama así esta tabla. Entonces tabla dinámica de vendedores. ¿Sí? Entonces ya ahí usted ya puede hacer lo que quiera, pasar de acá a los grupitos, listo. Eso es. Y si va a ser la otra, entonces si va a ser la que tiene que ver con cliente, entonces hace lo mismo. Bueno, dice analizar con las tablas, pero quería preguntar si se podía usar la información del informe del taller 3. No, o sea, es mejor hacer las tablas dinámicas, ¿cierto? Tal como lo pide y hacer las combinaciones, así como lo hice yo ahora. O sea, llega y construye la tabla dinámica y entonces hace las diferentes combinaciones. Y entonces el arreglo que usted haga hace la interpretación que más fácil le quede. O sea, el arreglo que más fácil le quede para hacer su interpretación. Ah, muy bien. Ah, bueno, ya se nos culminó el tiempo. Entonces los invito ahora después de las 8:30 para, si les quedó preguntas, para que entonces ingresemos a la sala del chat. Voy a colocar, voy a deshabilitar el ala del chat para que puedan ingresar todos. Entonces voy a generar ahora en este tiempito una nueva sección para que puedan ingresar todos. Entonces por a las 8:30, creo que a las 8:30 ya la tengo lista. Entonces feliz noche, nos vemos ahora a las 8:30. Hay que retirarse de la sala para que comience la grabación de manera inmediata. Feliz noche.